Todos. En el video de hoy ya vamos a empezar un tema nuevo, el tema de matriz asociada a una transformación, que es uno de los temas quizá más importantes del tema de transformación de lineales, porque cuando nosotros le demos una representación matricial a una transformación de tipo lineal, vamos a empezar a relacionar esto con todo lo que hemos visto, por ejemplo, en la asignatura de álgebra, cuando resolvíamos un sistema de ecuaciones lineales. Y entonces encontrábamos una matriz que le llamábamos la matriz de coeficientes. Pues eso nos va a servir para hacer una relación estrecha entre una transformación lineal y lo que ocurría cuando teníamos nosotros un sistema de ecuaciones lineales. Y vamos a ir platicando cómo es que se relacionan varios de los conceptos que vamos a tratar. Entonces, a partir de este tema, donde definamos lo que es una matriz asociada a una transformación, vamos a estar utilizando esta representación matricial para todos los temas que siguen del temario de transformaciones lineales. Entonces, cuando nosotros veíamos el tema de matriz de transición, un tema que se ve en el tema de espacios vectoriales, yo les comentaba que en este tema de transformación de lineales íbamos a ver lo que podríamos considerar como una evolución de esta matriz de transición. Entonces lo vamos a plantear de esta forma. Aquí en las notas que les voy a compartir les hice un esquema donde vamos a relacionar estas dos matrices, ¿no? Entonces vamos a empezar recordando lo que ya vimos en espacios vectoriales, que corresponde a la figura que tenemos aquí del lado izquierdo. Cuando nosotros vimos el tema de espacios vectoriales, en uno de los capítulos, pues definimos que un espacio vectorial podría tener más de una base, ¿no? En realidad puede tener infinitas bases. Entonces aquí teníamos un espacio vectorial que en este caso le estamos llamando el espacio vectorial B, y hay dos bases definidas en este espacio vectorial, la base A y la base B. Decíamos que si nosotros conocíamos, por ejemplo, un vector B que pertenece al espacio vectorial, podríamos encontrar entonces su vector de coordenadas respecto a la base A o su vector de coordenadas respecto a la base B. Y que a pesar de que el vector sea el mismo, pues va a tener coordenadas distintas dependiendo de a qué base están referidas esas coordenadas. Y entonces decíamos que una manera de estar haciendo estas conversiones, convertir las coordenadas referidas a una base a otra base, era a través de una matriz. Y entonces definíamos lo que conocíamos como una matriz de transición, donde decíamos que el espacio vectorial que hace función de superíndice es el que podíamos considerar como el origen, perdón, la base que está como superíndice, es lo que podríamos considerar como el origen de la matriz de transición, y esta sería como la base de destino, ¿no? Entonces yo podría multiplicar a esta matriz así como está definida por un vector de coordenadas referido a la base A, y como resultado me va a dar el vector de coordenadas del mismo vector pero ahora referido a la base B. Entonces esta era la función de la matriz de transición. ¿Cómo construíamos esta matriz? Bueno, si nos vamos a las ecuaciones que tenemos aquí abajo, pues tenemos dos bases, la base A que contiene los vectores V y la base B que en este caso contiene los vectores W. Ambas bases, al ser bases del mismo espacio vectorial, pues tienen la misma cantidad de vectores, en este caso tiene n vectores. Es por eso que aquí arriba del espacio vectorial pues nos dice que la dimensión de este espacio B es igual a n, pues cada una de las bases que vamos a poder encontrar de este espacio vectorial entonces tendrá que tener n vectores. Entonces si lo que nosotros queríamos era construir la matriz de transición de la base A a la base B, para empezar lo primero que podríamos ya saber de esta matriz es su tamaño. El tamaño va a ser n por n, que siendo n la dimensión del espacio vectorial. ¿Por qué va a ser de n por n? Porque esta columna va a tener, esta matriz, perdón, va a tener tantas columnas como vectores tenga la base A, que en este caso está siendo la función de base de origen. Y va a tener tantas filas como vectores tenga la base B. ¿Por qué? Porque cada uno de estos vectores de coordenadas entonces va a tener n escalares, donde cada uno de esos escalares entonces va a estar multiplicando a estos vectores.
Y entonces cuando queríamos encontrar estas matrices de transición, lo que hacíamos era ir encontrando cada una de las columnas que componen a la matriz, y una vez que tuviéramos todas ya podríamos construir la matriz. Y el uso principal que le podemos dar a esta matriz, bueno, es que si yo conozco las coordenadas de un vector en la base A y lo que quiero es conocer sus coordenadas en la base B, lo que voy a hacer es multiplicar esta matriz por ese vector de coordenadas, y lo que voy a encontrar van a ser las coordenadas de ese mismo vector ahora respecto a la base B. Otra cosa muy importante, bueno, ya definimos que esta matriz siempre va a tener tamaño n por n, es decir, siempre va a ser cuadrada, que es el primer requisito a cumplir si yo quisiera encontrar la inversa de esta matriz. El otro requisito es que tenga un determinante distinto de 0, lo cual únicamente voy a satisfacer si todas las filas o columnas de esta matriz son linealmente independientes. Esa es la única manera en la cual yo puedo encontrar que el determinante de una matriz es distinto de 0. Dado que esta matriz siempre la voy a estar construyendo con bases, y uno de los requisitos para formar bases es que todos sus vectores sean linealmente independientes, entonces tengo certeza de que el determinante de esta matriz siempre va a ser distinto de 0. Y esa es la razón por la cual siempre la podíamos invertir. Siempre que encontremos la matriz de la base A a la base B, por ejemplo, la vamos a poder invertir. Y lo que vamos a encontrar entonces ahora sería la matriz de la base B a la base A. Es decir, una matriz que me convierta a todo vector de coordenadas referido a esta base B, encontrar sus coordenadas respecto a la base A. Entonces para eso nos servía la matriz de transición, algo que ya habíamos platicado en espacios vectoriales. Ahorita lo volvemos a retomar porque es necesario todos estos conceptos, lo único que vamos a hacer es extrapolarlos a más de un espacio vectorial. Entonces, cuando yo tengo más de un espacio vectorial, nos vamos a concentrar ahora en lo que tenemos del lado derecho de esta diapositiva. Entonces, tengo dos espacios vectoriales, así como lo hemos estado trabajando en transformaciones lineales. Uno va a ser el dominio, el espacio vectorial B, y tengo el espacio vectorial W, que va a ser el codominio de esa transformación. Esa transformación que le estamos llamando T, ya vamos a asumir que esta transformación es lineal. Entonces ya sabemos que lo que hace una transformación es que toma a todo vector del dominio, por ejemplo a este vector B, y si yo lo evalúo con la regla de la transformación, voy a convertirlo a la imagen de B, que va a ser un vector que ahora pertenece al codominio, y que no tengo ninguna restricción en cuanto a que este puede tener una dimensión distinta a la que tengo en el codominio, como en este caso, por eso es que este tiene dimensión n y este tiene dimensión n. Cabe la posibilidad entonces de que, por ejemplo, aquí yo tenga una dimensión de 3 y aquí yo tenga una dimensión de 2. También está la posibilidad de que estos sean arreglos de números reales y que aquí yo tenga polinomios, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos aquí es una transformación, definida en un dominio y en un codominio en espacios vectoriales distintos. La matriz de transformación no es otra cosa más que la generalización de la matriz de transición que vimos definida en un solo espacio vectorial. La diferencia esencial entre estas dos matrices es que en la de transición yo tenía dos bases distintas pero pertenecientes a un mismo espacio vectorial. En una matriz asociada a la transformación, lo que voy a hacer es referirla a dos bases igual que la de transición, pero estas dos bases pertenecen a distintos espacios vectoriales. Es decir, mi base A es la base del espacio vectorial que hace función de dominio y la base B es una base del espacio vectorial que hace función de codominio. Entonces, esa es la diferencia fundamental entre estas dos matrices. Al definirlo de esta forma, ya se podrán ustedes imaginar cuál va a ser la nueva función de esta matriz, la matriz asociada a la transformación, en este caso T. La notación es bastante similar. Aquí yo tenía la matriz de transición de una base A a una base B. Aquí tengo lo mismo, matriz de transición, matriz asociada a una transformación de una base A una base B. La diferencia entonces estará en que esta base A pertenece al dominio o es una base del dominio y esta base B es una base del codominio. Y hay que poner entre paréntesis el nombre que se le está dando a la transformación para denotar que esta matriz está asociada a una transformación.
Esa sería la diferencia en la notación. ¿Y qué va a hacer esta matriz? Bueno, esta matriz lo que va a hacer es que si yo la multiplico por un vector de coordenadas referido a la base A, perteneciente al dominio, lo que voy a encontrar es también un vector de coordenadas. Ya se imaginarán que va a estar referido a la base B, así como lo tenemos acá. Pero en lugar de encontrar las coordenadas del mismo vector B, ahora voy a encontrar las coordenadas de la imagen de ese vector B. Entonces aquí yo tengo, primero lo que está entre corchetes es la imagen del vector B y lo voy a encontrar como vector de coordenadas referido a la base B. Entonces es una evolución de esta matriz. Esta matriz me servía entonces para convertir un vector de coordenadas de una base a otra base, todo dentro del mismo espacio vectorial. Esta matriz asociada a la transformación lo que va a hacer es va a seguir convirtiendo de una base a otra base, pero son bases pertenecientes a distintos espacios vectoriales, entonces tiene que aparecer la imagen del vector. Yo parto entonces del vector de coordenadas de B respecto a la base A y voy a encontrar el vector de coordenadas pero de la imagen de B respecto a la base B. Entonces ahí está implícita la transformación. A través de esta matriz entonces yo también puedo encontrar imágenes de vectores, siempre trabajando con las coordenadas de vectores, pero puedo encontrar imágenes de vectores. Entonces esta matriz es la misma función que haría la transformación, así como yo parto aquí de un vector B y encuentro su imagen en el codominio. De igual forma aquí voy a partir de un vector B como vector de coordenadas, pero finalmente ahí está implícito el vector B. Y lo que voy a encontrar es su imagen en el codominio. ¿Qué cambia para encontrar esta nueva matriz? Bueno, la razón de que se los puse en la diapositiva de esta forma es para que veamos la relación que existe entre una y otra y tomemos el conocimiento que ya tenemos de matrices de transición y nada más lo vamos a extrapolar. Entonces sigo con dos bases, base A y base B. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial con lo que ya teníamos del lado izquierdo? Bueno, que la base A, al ser una base del dominio, tiene n vectores. ¿Por qué? Porque tengo un espacio vectorial de dimensión n. La base B, que ahora pertenece al codominio, tiene m vectores. La razón es que la dimensión del espacio vectorial que hace función de codominio es igual a m. Entonces la primera diferencia esencial cuando queramos construir estas matrices es que, a diferencia de la de transición, donde yo siempre esperaba una matriz de un tamaño n por n, una matriz cuadrada, aquí no siempre van a ser matrices cuadradas. Cuando yo esté construyendo esta matriz puedo obtener al final una matriz de tipo rectangular, ya sea que tenga más filas que columnas o que tenga más columnas que filas. Todo dependerá de las dimensiones de los espacios vectoriales que hace función de dominio y codominio. Entonces esa es la primera diferencia fundamental. Es una diferencia muy grande porque de entrada ya se podrían imaginar ustedes que esta matriz, si yo le quisiera encontrar inversa, pues lo primero que voy a necesitar es que estas dimensiones coincidan, ¿no? Que la dimensión del espacio vectorial del codominio coincida con la del dominio. Si esto no pasa, ya es seguro que esta matriz no va a tener inversa. Ya platicaremos más adelante de las implicaciones de encontrar una matriz inversa de una matriz asociada a una transformación. Entonces, primera diferencia esencial, que aquí yo puedo tener matrices que no sean cuadradas. ¿Por qué? Porque las bases pueden tener distintas cantidades de vectores, dado que no pertenecen al mismo espacio vectorial. Segunda diferencia, pues es que si nos vamos a la matriz de transición, ya habíamos platicado que una forma de recordar cómo construirla es que la base que tenía como superíndice me iba a definir con qué vectores iba a trabajar dentro de los corchetes. En este caso base A, entonces vamos a utilizar los vectores de la base A entre corchetes y los íbamos a referir como vectores de coordenadas a la base B, que es lo que tenía como subíndice. Aquí es exactamente lo mismo. Yo tengo la base A como origen, entonces voy a trabajar con los vectores de la base A, que son los mismos vectores B, y aquí tengo B1, B2 y B hasta Bn. Diferencia importante es que en lugar de trabajar solamente con esos vectores, voy a trabajar con la imagen de esos vectores.
Es decir, antes de referirlos como vectores de coordenadas a la base que tengo como subíndice, que en este caso es la B, lo que voy a hacer es encontrar primero sus imágenes. Cuando tenga este nuevo vector que ahora pertenece al codominio, voy a encontrar sus coordenadas respecto a la base B. ¿Por qué tengo que involucrar a la imagen? Porque la base B pertenece a un espacio vectorial distinto en este caso. Esta pertenece al codominio y esta al dominio. Entonces, si yo agarro los vectores de esta base, estos pertenecen al dominio, es decir, están por acá. Si yo quisiera encontrar sus coordenadas respecto a la base B, no lo voy a poder hacer, dado que esta base, en la generalidad de los casos, pertenece a un espacio vectorial distinto. Entonces, antes de aspirar a encontrar sus coordenadas en la base B, lo que tengo que hacer es llevarme a esta base a este espacio vectorial. Entonces, por eso es que tengo que involucrar las imágenes. Primero voy a encontrar las imágenes de los vectores de la base A, y ya que los tenga, van a ser vectores que pertenezcan al dominio, y ya puedo encontrar sus coordenadas en esta base B que pertenece al codominio. Ahora, esta matriz, decíamos que la generalidad de los casos va a ser una matriz que no va a ser cuadrada. Ya dependerá, en esencia, de qué dimensiones tenga el dominio y el codominio. Pero sí podemos asumir de qué tamaño va a ser. Si yo conozco de entrada las dimensiones del dominio y del codominio, que casi en todos los problemas ya sé cuáles son esas dimensiones, o las puedo inferir de forma directa. Entonces vamos a revisar cuántas columnas va a tener esta matriz. Pues estas columnas están relacionadas con la cantidad de vectores que tenga la base A. Es decir, siempre va a tener n columnas, siendo n entonces la dimensión del dominio, que es este valor que tenemos aquí. Eso significa que las columnas de esta matriz pues van a estar asociadas a la dimensión del dominio. Y cada uno de estos vectores de coordenadas tiene que tener m escalares. ¿Por qué m escalares? Porque necesito tantos escalares como vectores tenga esta base para poderlos multiplicar. Eso significa que al tener m escalares voy a tener m filas en esta matriz, que es el valor que tenemos aquí. En resumen, entonces esta matriz va a ser de tamaño m por n, es decir, la dimensión del dominio me va a definir las columnas y la dimensión del codominio me va a definir las filas. Entonces aquí básicamente tengo dimensión de codominio por dimensión de dominio. Y así entonces, si yo ya conozco en un problema la dimensión del dominio y del codominio, ya puedo saber o puedo deducir de qué tamaño va a ser esta matriz. Y finalmente el cambio en la ecuación que tenemos aquí, pues es que yo voy a tener ahora una matriz asociada a una transformación. La voy a seguir multiplicando igual que acá por un vector de coordenadas referido a la base A, que es en este caso el origen. Cuando realice este producto voy a obtener un nuevo vector de coordenadas, así como acá, ahora referido a una nueva base, a la base B, que es lo que tenemos de este lado. ¿Cuál es el cambio fundamental? Que ahora no nada más voy a obtener las coordenadas de este vector en la base B, sino que ahora voy a obtener las coordenadas de su imagen respecto a T, referido a una nueva base. Esto significa entonces que yo puedo utilizar esta matriz para obtener imágenes. Es algo muy útil, por ejemplo, en términos de programación. El programa que yo les he estado mostrando en Python, en esencia lo que yo hago es cambiar esta matriz. Si yo cambio la matriz asociada a la transformación, el efecto geométrico que estoy logrando sobre el espacio va a cambiar. Entonces es una manera muy sencilla porque yo puedo poner una lista muy grande de vectores y todos ellos multiplicados por esta matriz los puedo estar transformando sin necesidad de estar evaluando una regla de correspondencia vector por vector. Ya les pasaré yo más adelante esta rutina. Les voy a agregar algunos comentarios para que ustedes la puedan modificar a su gusto. Pero en esencia es lo que se hace para programar. Se toma esta matriz y se multiplica por una lista de vectores que nosotros queremos transformar. También pueden notar una similitud en lo que les comentaba al inicio en un sistema de ecuaciones lineales, donde esta hace función de la matriz de coeficientes, este de nuestro vector de incógnitas y este el vector de términos independientes. Igual en el siguiente video vamos a platicar un poquito más de esto.
Entonces todo esto, es importante que nos quede claro que todo esto hace referencia a una matriz, ¿no? Se le agrega entre paréntesis T para diferenciarla de esta matriz de transición, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios. Esto sería básicamente la introducción. Antes de resolver este ejercicio vamos a empezar con uno que yo les propongo que está basado en el ejercicio que hicieron ustedes de tarea. Dice, sea el espacio vectorial real P, es el espacio que conocemos como el espacio de polinomios de grado 2 o menor, y una transformación lineal T que tiene un dominio y un codominio en ese mismo espacio vectorial, cuya regla de correspondencia es la siguiente, ¿no? Les decía que este es el mismo ejercicio de la serie que ustedes trabajaron como tarea, solamente que en lugar de concentrarnos a encontrar el núcleo y el recorrido, pues vamos a hacer lo que nos piden aquí, que es obtener la representación matricial en las bases canónicas. Así como en matrices de transición, donde es esencial que nos digan en qué bases está referida cierta matriz o a qué bases pretenden que nosotros tengamos referida esa matriz. Entonces nos tienen que mencionar las bases con las cuales vamos a trabajar. Este ejercicio está diseñado para que nosotros veamos la gran ventaja de trabajar con bases canónicas. Vamos a resolverlo mediante dos caminos. En el primero de ellos vamos a hacer un método general. ¿Cómo es que vamos a encontrar la matriz de transición sin importar a qué bases esté referida la matriz? Después vamos a ver un método un método simplificado que nos va a permitir básicamente de ver la regla de correspondencia que tenemos aquí. Ustedes ya podrían ir escribiendo renglón por renglón la matriz asociada a la transformación. Pero eso solamente es posible si tenemos la alternativa de utilizar bases canónicas. Si aquí el problema, en lugar de decir bases canónicas, nos estuviera dando dos bases particulares que no coincide con la canónica de este espacio vectorial, ya no podríamos utilizar ese método. Entonces vamos a partir primero de un caso general. Siempre como primer paso, así como en la de transición, pues va a ser definir las dos bases. En este caso vamos a llamar base A a la base del dominio y base B a la base del codominio, así como están los esquemas de aquí de arriba. Tomando en cuenta que pues en este caso tenemos una transformación que tiene un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial. Entonces vamos a trabajar con la misma base. Al ser el mismo espacio vectorial, pues aquí tengo la base canónica de polinomios de grado 2 o menor, y que en la base del codominio tengo exactamente la misma base. Entonces para definir a la base del dominio vamos a utilizar las letras V, y para definir la base del codominio las letras W. Esto para ser consistente solamente con lo que está aquí en este esquema y podamos tomarlo como referencia. Entonces, definidas ambas bases, base de dominio y base de codominio, ya podemos empezar a construir la matriz. Igual que en el tema de matriz de transición, es esencial que ustedes no se olviden cómo construir esta matriz. Es decir, esta expresión siempre la tienen que tener en mente, y a través de esta expresión entonces vamos a ser capaces de plantear cualquier problema que se nos presente en la serie, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que construimos esta matriz? Pues decíamos que tomábamos el superíndice, igual que en matrices de transición, y estos son los vectores con los que vamos a trabajar dentro de los corchetes. Al ser una matriz asociada a una transformación, entonces tenemos que involucrar a la imagen de esos vectores de la base A respecto a esa transformación. Entonces dentro de los corchetes ya podríamos escribir la imagen respecto a f del vector b1, igual del vector b2 y del vector b3. Estos vectores b1, b2 y b3 pues son los correspondientes a la base A. El subíndice lo que nos va a decir es que tenemos que escribir a esos vectores como vectores de coordenadas referidos a esta base. Entonces es la base que vamos a colocar aquí, para denotar que estos tienen que ser vectores de coordenadas referidos a la base que tenemos aquí como subíndice. ¿Sí? Otra cosa que podríamos inferir ya a partir de todo esto es el tamaño que va a tener la matriz. Incluso desde acá, cuando nos dicen que esta transformación está definida en un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, ya sabemos que la matriz tiene que ser cuadrada.
¿Por qué? Porque si tiene un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, la dimensión que tenemos aquí va a ser igual a la que tenemos acá. Entonces la matriz tiene que ser cuadrada para que esto se cumpla. Y ahora, como cada uno de los vectores, cada una de las bases, perdón, en las que estoy trabajando tiene 3 vectores, ya podríamos decir que esta matriz tiene que ser de tamaño 3×3. Y vamos a ir encontrando, así con matriz de transición, columna por columna. Ahora nos vamos a concentrar entonces en esta columna, ¿sí?, que es el vector de coordenadas de la imagen respecto a f del vector b1. Todo como vector de coordenadas referido a la base b. Entonces, al saber, yo quiero que esto sea un vector de coordenadas respecto a la base b. Entonces voy a necesitar tantos escalares como vectores tenga la base b. La base b en este caso tiene 3 vectores, yo necesito entonces 3 escalares, ¿no? Entonces al final de todo este procedimiento yo tengo que encontrar un vector que tenga 3 coordenadas. Por eso es que aquí lo estoy definiendo como alfa, beta y gamma. Y acuérdense que siempre cuando hablemos de vectores de coordenadas lo tenemos que manejar como vectores columna. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la multiplicación que tenemos en esta ecuación. Entonces vamos a empezar de adentro hacia afuera. Primero vamos a encontrar la imagen del vector b1, que es lo que tengo aquí como primer paso. La imagen respecto a f del vector b1 es equivalente a encontrar la imagen de x cuadrada, porque b1 en este caso es igual a x cuadrada. Y para encontrar esta imagen nos vamos a remitir a la regla de correspondencia de f, que es esta que tenemos aquí. Este paso coincide con lo que ustedes ya habían hecho en su tarea. Esto implica entonces que a vale 1, b vale 0 y c vale 0 en este polinomio así como lo tenemos definido. Entonces encontramos que la imagen de ese polinomio, que es x cuadrada, va a ser igual a x cuadrada más x, dado que b vale 0 y c vale 0. Y es lo que tenemos aquí. Entonces la imagen del vector b1 es igual a x cuadrada más x. Ya que conozco esta imagen, ¿sí?, me hace falta referirlo como vector de coordenadas a la base b. Este ya es un polinomio que pertenece al codominio. Entonces ya puedo encontrar sus coordenadas respecto a la base b. ¿Qué es este paso que tenemos aquí? Aquí lo que estoy diciendo es que podemos formar a la imagen del vector b1 respecto a f como combinación lineal de los vectores de la base b en este caso, es decir, estas w's que tenemos definidas aquí arriba. Eso implicaría entonces, si hacemos la sustitución, ya sé que la imagen del vector b1 es igual a x cuadrada más x, que es lo que ponemos del lado izquierdo. Y aquí voy a buscar el alfa, beta y gamma necesarios, que multiplicando a estos vectores w, aquí también ya está la sustitución, son x cuadrada, x y 1, pues me permiten generar a este polinomio que tenemos de este lado. Entonces este sería un sistema de ecuaciones lineales que se va a resolver de forma muy sencilla. Tenemos entonces que alfa tendría que ser 1, beta tendría que ser 1 y gamma tendría que ser 0 para poder construir este vector. ¿Por qué es tan sencillo de resolver? Siempre que estemos trabajando en bases canónicas, este paso incluso lo podríamos omitir. Una vez que yo encontré la imagen del vector de la base y encontré que esa imagen es igual a x cuadrada más x, yo me puedo quedar con los coeficientes del polinomio, que en este caso sería 1, 1 y 0, y esas van a ser las coordenadas de este vector. Esto solamente se cumpliría si estoy en bases canónicas, ¿sí? Esa sería como la primera ventaja que vamos a tener cuando trabajamos con bases canónicas. Entonces esta que tenemos aquí ya sería la primera columna de la matriz que estoy tratando de formar. Nos pasamos a la segunda columna, el procedimiento sería exactamente igual. Entonces, como primer paso vamos a encontrar la imagen del vector b2. En este caso el vector b2, si me regreso un poco, es el vector x o el polinomio x. Entonces voy a encontrar la imagen de x y la vamos a encontrar utilizando la regla de correspondencia que tenemos aquí arriba. Eso implicaría que b vale 1 y a y c valen 0 para que aquí se forme ese polinomio x. Si b vale 1, entonces este término se convertiría en 2x cuadrada, este sería 0 y aquí tendríamos otro 2. Entonces x cuadrada más 2
perdón, 2x cuadrada más 2, aquí tiene un 2, sería la imagen de este polinomio igual a x. Entonces aquí ya podríamos decir, coeficiente de x cuadrada es 2, coeficiente de x lineal es 0, no existe, y coeficiente del término independiente es 2. Entonces podríamos imaginarnos que las coordenadas de este polinomio respecto a bases canónicas pues sería 2, 0 y 2, que son las que tenemos aquí hasta abajo. ¿De dónde salen estas coordenadas? Bueno, también lo podemos hacer por el camino general, ¿sí? Que es donde yo tengo que expresar a este polinomio como combinación lineal de los vectores de la base a la cual quiero referir mis coordenadas. Entonces tengo que plantear el mismo sistema de ecuaciones y concluyo que alfa vale 2, beta vale 0 y gamma vale 2. Les repito, esto no se tendría que hacer en realidad si yo estoy trabajando con bases canónicas. Esto solamente es para mostrar cómo es que se tiene que resolver de forma general por si en mi problema me dan una base que no es la canónica. Aquí sí que va a ser necesario entonces que estemos encontrando alfa, beta y gamma como un sistema de ecuaciones lineales. Siendo bases canónicas no es necesario. Entonces la imagen del vector b3, si yo lo evalúo en la regla de correspondencia, concluyo que es x menos 1. Y desde aquí yo podría decir que las coordenadas de este polinomio pues va a ser 0, coeficiente de x cuadrada, 1, coeficiente de x lineal, y menos 1, coeficiente del término independiente, que son estas que tenemos aquí abajo. Entonces ya conocemos las tres columnas para poder formar esta matriz. Entonces, si acomodamos estos vectores como columnas, el primer vector resultó ser 1, 1, 0, es el que tenemos aquí, 1, 1, 0. Después obtuvimos el vector 2, 0, 2, es este que tenemos aquí, 2, 0, 2. Y finalmente el vector 0, 1, menos 1 sería este que tenemos aquí. Esa sería la matriz asociada a la transformación F referida a bases canónicas. Es decir, en este caso tanto A como B son las bases canónicas. No es necesario estar trabajando con el mismo espacio vectorial como dominio y codominio para referirlo a bases canónicas. Yo podría estar trabajando, por ejemplo, en un dominio de polinomios de grado 2 o menor y en un codominio que sea igual a R3. Y aún así podría estar trabajando con la base canónica de polinomios de grado 2 o menor y en el codominio con la base canónica de R3. Entonces aquí terminaría el problema. Lo único que nos están pidiendo es obtener la matriz asociada a la transformación F y sería esta la matriz. Adicionalmente vamos a hacer un paso extra antes de ver el método simplificado. Este paso extra es cómo podríamos nosotros, bueno, dos cosas. Primero, saber si estamos bien, si esa es la matriz adecuada. Y otra cuestión es cómo podríamos obtener la regla de correspondencia a través de esta matriz, que en muchos ejercicios tipo serie les van a pedir obtener la regla de correspondencia a través de una matriz asociada a una transformación. Entonces vamos a tomar esta ecuación, que es la misma que tenemos aquí arriba, esta que está aquí. Lo que nos dice esta ecuación es que si yo multiplico un vector de coordenadas respecto a la base A, lo multiplico por la matriz que acabamos de encontrar, lo que voy a encontrar es un nuevo vector de coordenadas respecto a la base B, pero ahora de la imagen respecto a f de ese vector B. Si yo quisiera encontrar la imagen de un vector en particular, entonces lo que tendría que hacer es poner aquí sus coordenadas, multiplicarlo, y voy a obtener la imagen de ese vector como vector de coordenadas respecto de la base B. Pero yo no quiero nada más la de un vector. Acuérdense que cuando hablamos de encontrar una regla de transformación, en realidad lo que estamos encontrando es la imagen de cualquier vector del dominio. ¿Qué polinomio representaría a cualquiera del dominio? Pues lo podemos definir con esta estructura, ax cuadrada más bx más 1, donde pues a, b, perdón, aquí tiene que ser c, esto lo voy a corregir antes de enviárselos. A tiene que ser cualquier número real, b otro número real distinto, cualquiera, y aquí c, cuando lo corrija, pues también representa cualquier otro número real, ¿sí? Entonces este es un polinomio cualquiera del dominio. Vamos a tratar de encontrar entonces su imagen utilizando esta matriz que tenemos aquí. Entonces para poder sustituir en esta ecuación,
yo no puedo meter a este polinomio así como está. Yo lo que necesito son sus coordenadas respecto de la base A. Que nuevamente, como son bases canónicas, las coordenadas salen directo. ¿Cuáles serían entonces las coordenadas de este polinomio respecto a la base canónica? Pues ya se imaginarán ustedes que tienen que ser los coeficientes del polinomio, es decir, A, B y C en este caso. Esas serían entonces las coordenadas, pero ¿cómo lo trabajaríamos si estuviera esta matriz referida a otras bases? Bueno, tendríamos que escribir el polinomio e igualarlo a una combinación lineal con los vectores de la base A en este caso. Bueno, aquí también la voy a corregir porque estos tendrían que ser los vectores de la base A y la base A está definida con las letras B. Entonces lo corrijo antes de mandárselos, esto tendría que ser B1, B2 y B3. Nuestro procedimiento no afecta porque como tenemos un mismo dominio y codominio, estamos hablando de la misma base. Entonces si hacemos la sustitución, aquí tendríamos el polinomio que queremos generar como una combinación lineal de un alfa por el primer vector de la base B, más un beta por el segundo vector de la base B, más un gamma por el tercer vector de la base B. Y si resolvemos este sistema, pues igualamos coeficientes, alfa tiene que ser igual a A, B tiene que ser igual a beta y C tiene que ser igual a gamma. Entonces esas serían las coordenadas del polinomio. Ahora sabemos que las coordenadas de este polinomio que definimos con la letra B respecto de la base A, pues es igual a A, B, C. Vector de coordenadas, entonces le vamos a poner transpuesto. Entonces hacemos la sustitución. Esta es la matriz que ya habíamos encontrado, que es la que yo les estoy escribiendo aquí. Estas serían las coordenadas del polinomio del cual queremos conocer la imagen. En este caso estamos trabajando con un polinomio cualquiera del dominio. Entonces aquí anotamos sus coordenadas. Aquí es donde se ve la razón por la cual siempre trabajamos con vectores columna. Si yo no lo hubiera definido como transpuesto, aquí tendría que ponerlo como un renglón y serían dos matrices que no se podrían multiplicar. Yo necesito que esta que está aquí tenga tres filas para que se pueda multiplicar con esta que tiene tres columnas. Entonces aquí es donde ya se empieza a parecer todavía más a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Esta es la estructura general que tiene un sistema de 3×3, donde yo tengo matriz de coeficientes, vector de incógnitas y está igualado a un vector de términos independientes. Pero ya platicaremos de eso más adelante. Entonces si yo resuelvo este producto, que es el lado izquierdo de esta igualdad, voy a llegar a esta solución. Acuérdense que el producto de matrices es fila por columna, entonces sería 1 por A más 2 por B más 0 por C, me queda A más 2B. 1 por A más 0 por B más 1 por C, me queda A más C. 0 por A más 2 por B menos 1 por C, me queda 2B menos C. Entonces me está quedando un nuevo vector que tiene tres filas y una columna y está igualado al lado derecho de esta expresión. Y este lado derecho lo que me dice, bueno, lo que acabo de encontrar siguen siendo coordenadas. Yo partí, aquí este es un vector de coordenada referido a la base A. Lo que tengo del lado derecho de esta ecuación, pues también son coordenadas, ahora referidas a la base B. Es decir, este sería un alfa, este sería un beta y este sería un gamma. Un alfa que estaría multiplicando al vector 1 de la base B, un beta que estaría multiplicando al vector 2 de la base B y un gamma que estaría multiplicando al vector 3 de la base B. Es decir, si a mí lo que me interesa, lo que estoy buscando es la imagen de ese vector B, no tanto sus coordenadas, entonces tengo que hacer todavía un desarrollo adicional. Desde aquí ya puse de forma explícita al vector B. Nuevamente aquí tiene que ser C. Voy a corregir esto antes de enviárselos. Entonces aquí lo que tengo es la imagen de ese polinomio. Un polinomio cualquiera del dominio como vector de coordenadas respecto de la base B. Y son estas que tenemos aquí. Solamente estoy invirtiendo el lado derecho con el izquierdo para reescribirlo y empezar a resolver lo que tenemos que hacer. Entonces decíamos que estas serán coordenadas, las vamos a llamar como alfa, beta y gamma. Si son coordenadas, entonces son coordenadas que están referidas a cierta base, que en este caso es la base B.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomar cada una de estas coordenadas y las vamos a ir multiplicando por los vectores de la base B, que ahora aquí sí está bien, sí son los vectores W, los que pertenecen a la base B. Entonces sería alfa por el vector W1, beta por el vector W2 y gamma por el vector W3. Entonces si desarrollamos esta expresión, pues ya sabemos cuánto vale alfa, es igual a más 2b, beta vale a más c y gamma vale 2b menos c, cada uno de estos multiplicando al vector W1, W2 y W3. Si desarrollo, entonces llego a esta expresión, que si revisamos coincide exactamente con la misma regla de correspondencia que tenemos acá arriba como dato del problema. A más 2b por x cuadrada, a más c por x y 2b menos c. Es lo mismo que tenemos aquí abajo. Nuevamente este paso, yo no tendría por qué hacer esta combinación lineal si ya sé que estoy hablando de bases canónicas. Si yo ya sé que son bases canónicas, pues ya sé que este tiene que ser el coeficiente que está multiplicándose por x cuadrada, este por x lineal y este por el término independiente. Pero eso solamente pasa si yo estoy trabajando con bases canónicas. Si fuera otro tipo de bases, entonces sí tenemos que hacer esta combinación lineal. Entonces, cuando en un ejercicio tipo serie lo que les pregunten sean obtener la regla de correspondencia a través de una matriz asociada a una transformación, este sería el procedimiento a seguir. Proponemos un vector cualquiera del dominio, encontramos sus coordenadas a la base A, la base del dominio, lo multiplicamos por la matriz que nos esté dando nuestro problema y vamos a obtener los escalares, vector de coordenadas ahora respecto de la base B, entonces hay que hacer una combinación lineal sobre esos vectores de la base B, desarrollamos, simplificamos lo que se puede hacer en este procedimiento algebraicamente y ya obtenemos la regla de correspondencia. Bien, ahora sí, un procedimiento muy simple para obtener de forma directa matrices asociadas a transformación, el cual es muy importante que tengamos esto en mente, solamente aplica para bases canónicas, es el siguiente. Entonces, si yo conozco la regla de correspondencia de la transformación y tengo la posibilidad de utilizar bases canónicas para encontrar su matriz, como ocurre en muchas ocasiones, en muchos problemas de tipo serie, donde nos da la regla de correspondencia y nosotros necesitamos la matriz asociada, vamos a utilizar este procedimiento para encontrar esa matriz referida a bases canónicas. En resumen, lo único que tenemos que hacer es imaginarnos que cada una de las columnas de la matriz va a estar asociada a cada una de las variables de las cuales depende la regla de correspondencia. En este caso mi regla de correspondencia depende de A, de B y de C. Entonces voy a asociar la primera columna a A, la segunda columna a B y la tercera columna a C. Los renglones lo que voy a tomar es cada uno de los coeficientes del polinomio. En este caso, el primer renglón corresponde a los coeficientes, al coeficiente, que tiene x cuadrada, el segundo renglón al coeficiente que tiene x lineal y el tercer renglón al coeficiente que tiene el término independiente. Entonces voy a ir tomando cada uno de esos coeficientes. Por ejemplo, me voy a concentrar en el primer renglón de esta matriz, que ya sé que está asociado entonces al coeficiente que tenga x cuadrada, que en este caso es a más 2b. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a anotar el coeficiente que tenga a en la fila que le corresponde, el coeficiente que tenga b en la fila que le corresponde, el coeficiente que tenga c, que en este caso no existe, es 0. Entonces voy a anotar ahí un 0. Y es por eso que entonces aquí pongo 1, pongo 2 y pongo 0. Ese sería el primer renglón de la matriz. Después me paso a la siguiente fila que corresponde al coeficiente que tenga x lineal. Y entonces voy y reviso que tengo 1 para A, 0 para B y 1 para C. Y aquí anoto 1 en la columna de A, 0 en la de B y 1 en la de C. Finalmente me paso los términos independientes. Tengo 0 para A, 2 para B, menos 1 para C. Entonces me quedaría 0, 2 y menos 1. Y esta matriz que tengo aquí, entonces es la matriz asociada a la transformación, referida a bases canónicas, que coincide con la que encontramos aquí mediante el procedimiento general. Entonces, como verán, es muy sencillo. Ya ustedes con la práctica pues verán que es tomar este renglón
y escribirlo involucrando a todos los coeficientes. Es decir, aquí no pasaría nada si yo le agrego un más 0c, si yo le agrego aquí un más 0b, si le agrego aquí un más 0a. Entonces solamente los vamos a ir anotando así. Y esto no necesariamente aplica para polinomios. Imagínense esta transformación así como está, que estuviera definida con un dominio y un codominio en R3, ¿no? Entonces yo estaría partiendo de un vector que sería A, B, C. Imagínense el isomorfismo. Y estaría llegando a un nuevo vector en R3 que sería A más 2B, A más C, 2B menos C. Y entonces ahora lo que voy a hacer es tomar a este primer término antes de la primer coma y es lo que voy a anotar como primer renglón en función de todas las variables de las cuales depende la regla de correspondencia. Entonces me quedaría 1, 2 y 0. Me paso al siguiente miembro de este vector en R3, 1, 0, 1. Y el último término de este vector en R3 sería 0, 2 y menos 1. Entonces, siempre que podamos utilizar bases canónicas, esta es la forma que vamos a utilizar para encontrar matrices asociadas a transformación. Algo muy similar a lo que hacíamos, por ejemplo, para encontrar conjuntos generadores y bases de espacios vectoriales, que hacíamos A igual con 1 y B igual con 0. Y B y C igual con 0. De hecho, también lo podremos ver así, aunque según yo se presta un poco más a confusión. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen A igual con 1 y B y C igual con 0, ¿qué polinomio estaríamos obteniendo? Pues sería x cuadrada más x más 0. Este lo tendremos que anotar, pero ahora como columna. Si se fijan, tengo aquí 1 para x cuadrada, 1 para x y 0. Ahora si yo hago b igual con 1 y a y c igual con 0, estaría obteniendo 2x cuadrada más 0x más 2. Esa sería mi segunda columna. Entonces por eso es que aquí aparece 2, 0 y 2. Finalmente c igual con 1 y a y b igual con 0. Y estaría obteniendo 0, 1 y menos 1, que es esta tercera columna. Entonces como ustedes lo quieran ver, a mí me parece un poco más práctico verlo como renglones. Entonces tomo este término y lo escribo como renglón completo en función de a, de b y de c, y así me voy renglón por renglón. O pueden ir haciendo cada una de las variables igual con 1, el resto con 0 y ponerlas como columnas. Vamos a pasarnos al segundo ejercicio. Este ya viene en las diapositivas. ¿Sí? Dice, sea la transformación lineal T con un dominio en R3 y un codominio en R2, con una regla de correspondencia completamente definida. Entonces, dato de entrada vector en R3, salida vector en R2. Nos piden obtener la representación matricial en dos bases. Nos dan entonces la base de R2, que es la base del codominio, que esta sí es la canónica, y nos dan la base de R3, que está en función a través de los vectores I, J y K. Si nosotros reescribimos esto, que lo vamos a hacer en el ejercicio, nos vamos a dar cuenta que esta ya no es la base canónica. Entonces vamos a ver cómo si nos obliga este procedimiento cuando menos una de las bases que no es la canónica, ya no vamos a poder utilizar el método simplificado que platicábamos y tenemos que recurrir a la manera larga de resolver el problema. Entonces como primer paso en este problema lo que vamos a hacer es cambiarle de nombre a las bases para que coincida con lo que hemos estado platicando y sea un poco más sencillo de estar haciendo relaciones con lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces vamos a llamar a la base del dominio. En este caso yo tengo un dominio en R3, entonces esta base tendría que ser la base de R3 que nos define el problema aquí en función de I, J y K. Y la base B es la base del codominio, que en este caso es la base de R2 y esta sí es la canónica de R2. Entonces hacemos la sustitución de I, J y K. Podemos generar o expresar de forma explícita a la base A, que en este caso contiene los vectores 0, 0, 1, que es el vector K. El vector J más K sería el vector 0, 1, 1. Y el vector I más J más K pues sería el vector 1, 1. Entonces les vamos a asignar otra vez las letras V para coincidir con lo que está arriba. Y a la base B, que es la base del codominio, las letras W. Hasta el momento lo único que hemos hecho es reescribir el problema 1 en función de
variables que teníamos definidas en las diapositivas y en el ejemplo de introducción que platicamos aquí. Y 2 lo reescribimos, en lugar de estar en función de I, J y K, lo reescribimos de forma explícita. Entonces vamos a tratar de construir a la matriz asociada a la transformación. Ya con esta información es suficiente para que nosotros estemos conscientes de qué tamaño va a ser esta matriz. Decíamos que esta matriz siempre va a tener tantas filas como sea la dimensión del codominio y tantas columnas como sea la dimensión del dominio. Entonces yo tengo una dimensión de un codominio igual a 2, porque estoy en el espacio vectorial R2. Estoy esperando entonces que esta matriz tenga 2 filas. Y tengo una dimensión del dominio igual a 3. Si me regreso a esta representación, entonces dimensión de codominio en nuestro ejemplo es 2. Y dimensión de dominio en nuestro ejemplo es 3. Entonces esta matriz me dicen que siempre va a ser de m por n. Estoy esperando entonces tener una matriz de 2 por 3. 2 filas y 3 columnas. A mí se me podría olvidar en algún problema cómo inferir el tamaño de la matriz, pero también lo podemos deducir a partir de esta expresión. Por eso siempre les digo que esta es la expresión que nunca se nos tiene que olvidar. Se me puede olvidar casi todo lo demás en este tema de matrices asociadas a transformación, pero si no se me olvida esta expresión, podemos atacar cualquier problema, ¿sí? Entonces, para construir esta matriz, entonces decíamos base de superíndice. Los vectores que vamos a poner aquí ahora como imagen respecto a una transformación T son los de la base A. Entonces serían estos vectores B1, B2 y B3. Cada uno de estos es vector de coordenadas referido a la base del subíndice. La base del subíndice yo puedo ver que tiene 2 vectores. Eso significa que cada uno de estos vectores de coordenadas tiene que tener 2 elementos. Entonces de aquí yo puedo inferir que tengo 3 columnas y que cada una de estas columnas necesita 2 escalares o 2 filas. Entonces de aquí yo infiero que el tamaño de la matriz tiene que ser de 2 por 3. Dimensión de codominio por dimensión de dominio. Entonces aplicamos el mismo procedimiento que hicimos arriba. Lo primero va a ser entonces encontrar las imágenes de los vectores de la base A y luego encontrar sus coordenadas. Entonces la imagen del vector B1 de la base A es la imagen del vector 0,0,1. Aquí está definido. Bueno, aquí igual que en el video anterior yo sugeriría poner pausa. Traten de resolverlo ustedes. Y ya si tienen alguna duda o se atoran, pues pueden continuar con el video o hasta el final para verificar sus resultados. Entonces la imagen de este vector 0,0,1, si yo lo evalúo en la regla de correspondencia que me da el problema, implicaría que z vale 1 y x y y vale 0. Entonces aquí tendría 0 y 1 menos 0, me quedaría el vector 0,1. Que esa sería entonces la imagen del primer vector de la base A. ¿Qué sigue? Bueno, a mí no me interesa la imagen, sino las coordenadas de esta imagen. Entonces hay que reescribir esta expresión que tenemos aquí, donde me dice que yo puedo ser capaz de encontrar a la imagen del vector B1 mediante una combinación de los vectores de la base B, una combinación lineal. Si hago la sustitución aquí, entonces tendría que el vector 0,1 se puede generar por un alfa que multiplica el primer vector de la base A más un beta por el primer vector de la base B. Estas sí son las bases canónicas. Entonces aquí no hay ningún problema, las coordenadas de este vector van a coincidir con lo que teníamos aquí. Entonces siempre este ejercicio está diseñado para que se den cuenta que siempre que la base del dominio, del codominio en este caso R2, sean bases canónicas, este procedimiento se simplifica. Es decir, como las bases del codominio, que al final yo para construir estas columnas voy a estar trabajando solamente con la base del codominio, es decir, esta base B, el procedimiento sigue siendo igual de simple que en el caso anterior. Yo puedo llegar ya a la imagen de este vector del dominio, este vector del codominio, entonces si yo quiero sus coordenadas respecto a bases canónicas, pues es directamente este vector. Si la base del codominio entonces fuera distinta, ¿sí? Es decir, por un 2 que tuviera aquí multiplicando el segundo vector, que fuera la base 1,0 y 0,2, entonces ya me cambia toda la segunda coordenada, ¿no? Aquí tendría entonces otro valor distinto a 1.
Y ahora más adelante vamos a ver en qué impacta entonces la base del dominio, ¿sí? Entonces seguimos con la segunda columna. Ahora vamos a encontrar la imagen respecto a t del segundo vector de la base A, que es el vector 0,1,1, este que tenemos aquí. Si encontramos su imagen en la regla de correspondencia de arriba, pues implicaría que x y z valen, perdón, y z valen 1 y x vale 0. Entonces me quedaría menos 1,1. Es este que tenemos aquí. Como ya sé que son bases canónicas, me puedo saltar y decir que este mismo coincide con su vector de coordenadas. Finalmente, la imagen del vector 1, 1, 1, pues implicaría que en esta regla de correspondencia las tres variables valen 1, entonces me quedaría 1 menos 1 que es 0 y 1 menos 1 igual es 0. Entonces llego al vector 0,0. ¿Sí? Si yo ya sé que son bases canónicas, entonces estas serían sus coordenadas. Algo curioso que pasa aquí es que yo estoy encontrando la imagen de un vector que es distinto al vector 0 del dominio. Es el vector 1,1,1. Pero estoy llegando o estoy obteniendo como resultado el vector 0,0, que es el 0 del codominio. De aquí nosotros podríamos sacar una conclusión del núcleo, que cuando menos tiene dimensión 1. Bueno, si continuamos, ya conocemos los tres vectores. Lo único que nos hace falta para obtener la matriz asociada a esta transformación, pues sería referirlos como vectores de coordenadas. ¿Sí? Entonces, perdón, sería ponerlos como columnas. 0,1 sería la primera columna, menos 1,1 segunda columna y 0,0 tercera columna. De esta forma ya construimos a esta matriz asociada a la transformación T, que como no tenemos un mismo dominio y codominio, como en el ejercicio anterior, y además las dimensiones de dominio y codominio no son iguales en este caso, ya estoy obteniendo una matriz que no es cuadrada. ¿Sí? Siempre entonces que veamos una matriz que no es cuadrada, significa que no hay una coincidencia en las dimensiones del dominio y del codominio. Cuando yo vea una matriz que es cuadrada, puedo tener la certeza de que la dimensión del dominio es igual a la del codominio. No implicaría que se trate del mismo espacio vectorial, solamente que sus dimensiones son iguales. Entonces aquí concluiría este ejercicio. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos encontrar la regla de correspondencia, para averiguar si estamos bien, tenemos que notar que al momento de hacer el producto por un vector de coordenadas, esas coordenadas ya no van a estar referidas a una base canónica. ¿Qué significa eso? Bueno, si quisiéramos usar esta ecuación, vamos a proponer un vector cualquiera del dominio, que al tener un dominio en R3 en este problema, pues podría ser el vector x, y, z. Pero como la base del dominio de nuestro problema no es la canónica, sino es esta que tenemos aquí, yo tendría primero que encontrar las coordenadas de ese vector x, y, z en función de esta base y luego multiplicarla por la matriz que acabamos de encontrar. ¿Por qué? Porque si yo multiplico aquí nada más por x, y, z, no voy a llegar a la misma regla de correspondencia que tenemos aquí arriba. Entonces primero tengo que hacer esa conversión o encontrar esas coordenadas respecto a la base que no es la canónica y ya luego hacer el producto. Eso también sería un buen ejercicio para que ustedes lo continuaran. Entonces con esto concluye el video de esta parte. Habrá otros más de matrices asociadas a transformación para que sigamos repasando este tema.